Final, de domingo a martes por el Prime. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a las informaciones de este lunes 4 de octubre, un día que está marcado por lo ocurrido durante la jornada de ayer con esta revelación, 2 años de trabajo, 600 periodistas trabajando con los denominados Pandora Papers y los coletazos, por cierto, que ha tenido en nuestro país por la vinculación que hay de Sebastián Piñera y esta compra-venta de la minera Dominga en Islas Vírgenes. Tenemos precisamente a Iván Carvajal, que está a la espera de una comparecencia que está por lo menos estipulada, Iván, entiendo, a la 1:10 y por cierto también Guillermo San Martín con todas las reacciones políticas y esta eventual también acusación constitucional en contra del presidente. Sí, Vivi, vamos de inmediato con Iván Carvajal a La Moneda, porque bien decías, en minutos ya va a hablar el presidente Sebastián Piñera, se va a referir a todo esto. Ya de hecho ayer y el día de hoy desde La Moneda dijeron que esto estaba todo en regla, que la justicia ya había decidido que estaba todo en el marco de la ley. Sin embargo, hoy varios ministros dijeron que todo esto se trataba de una motivación política y en cualquier momento va a hablar el presidente Piñera ahí en el Palacio de la Moneda. Iván Carvajal nos tiene más detalles. ¿Cómo es el ambiente a esta hora ahí en el Palacio de la Moneda, Iván? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De hecho, eso les iba a partir comentando, la expectación que hay hasta ahora en el Palacio de la Moneda. Hace mucho tiempo, de los peores momentos de la pandemia, que no había tanta expectación, tanto camarógrafo y periodista aquí en el patio de los Naranjos, esperando precisamente este punto de prensa o declaración a la prensa del presidente de la República, Sebastián Piñera. El mandatario llegó hace solo algunos minutos. Recordemos que él, después de su gira por Sudamérica, estaba guardando la cuarentena respectiva en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo y hasta el día de hoy tenía que esperar un PCR para volver a sus actividades presenciales. Llegó hace solo algunos minutos desde la región de Valparaíso y estamos esperando entonces esta declaración a la prensa. Lo planteo así porque no tenemos claridad todavía si es que el presidente va a responder preguntas o solo va a hacer un discurso. Así que vamos a verlo eso dentro de un ratito más. Está estipulado a la 1:10, pero siendo realistas, esto nunca se cumple, estos horarios, así que poco antes de la 1:30 seguramente vamos recién a tener al presidente de la República dando explicaciones por esto que se conoció el día de ayer en los Pandora Papers, como se ha denominado, ¿cierto? Este consorcio que hace esta investigación internacional con periodistas de todo el mundo, con investigaciones que tienen que ver con varios líderes mundiales y entre ellos el presidente de la República, a quien se le cuestiona el año 2010 haya hecho la venta, digamos, a través de sus inversiones, la venta de la minera Dominga a uno de sus amigos, Carlos Alberto Delano, una operación que se realizó en las Islas Vírgenes Británicas y primero se le hace ese cuestionamiento porque ahí, cierto, hay una práctica para no pagar los impuestos respectivos. Y lo otro respecto al contrato de esta operación que tiene que ver con las 3 cuotas es que está estipulada esta venta hecha por la familia Piñera a la familia Delano y 3 cuotas, una de ellas condicionada a que la zona en que se emplazaría el proyecto minero Domingo fuera declarada como zona de exclusión, es decir, que no hubiera problemas, como por ejemplo una determinación de protección ambiental para el avance del proyecto. Todas estas revelaciones han tenido obviamente repercusiones políticas, declaraciones de parlamentarios del oficialismo y también de la oposición y ha surgido nuevamente la posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Vamos a ver parte de lo que se ha dicho por parte de los parlamentarios. Estoy disponible para apoyar una acusación constitucional en contra del presidente Piñera por los gravísimos antecedentes que se conocieron el día de ayer, que involucran elusión de impuestos y la utilización de su cargo para concretar un negocio multimillonario con la venta de minera Dominga, a cambio de un tesoro del medio ambiente de todos los chilenos y chilenas, como es la reserva del pingüino de Humboldt, un santuario, como dijo Piñera el año 2010, pero pareciera ser que era en realidad un santuario para sus negocios. Se usó un paraíso fiscal para eludir el pago de impuestos. Además, el contrato de venta tenía una tercera cláusula que señalaba que el último pago se hacía siempre y cuando no se hubiesen
tomado ahí medidas de protección ambiental que pusieran en cuestión el proyecto minero y portuario. Y este último punto es lo que arroja la responsabilidad política ineludible que tiene Sebastián Piñera. Yo tengo la más total convicción que Piñera infringió en forma grave la Constitución y las leyes, ya que él no decretó cuando correspondía en el 2018-2019 la creación de una área costera marina protegida en la comuna de Liguera para favorecer este proyecto minero Dominga, que en estos minutos está en propiedad de sus amigos los Delano. Conocido este reportaje, el día de ayer, Presidencia de la República sacó un comunicado respondiendo, desvirtuando las acusaciones o las revelaciones que hace esta publicación. Luego, en horas casi de la noche, fue el ministro vocero Jaime Belolio quien se hizo cargo de uno de los puntos del reportaje que tienen que ver con esta tercera cláusula del contrato. Y hoy, cuando terminó el comité político de los días lunes con el presidente de la República, fue el propio ministro Belolio quien nuevamente reiteró los argumentos de La Moneda para desvirtuar el reportaje y también acusó una operación política. Vamos a ver lo que él dijo. No hay nada que ocultar, porque está allí presente, fue ampliamente conocido, difundido, es absolutamente legal y el presidente no tuvo participación. Entonces, querer hacer una acusación constitucional no es más que un aprovechamiento político y una lógica de golpe blanco que es inaceptable en una democracia. No existe ningún tipo de ilusión al respecto. Entonces, no confundamos las cosas, no desinformemos, esto es algo que ya estaba presente en las investigaciones, lo conoció el fiscal, lo conocieron los tribunales de manera unánime, dijeron que aquí no había ningún tipo de delito. Esa es la respuesta que ha entregado hasta ahora el gobierno. Vamos a ver qué ocurre precisamente con las palabras del presidente Sebastián Piñera algunos instantes más. Pero el punto está, Iván, en esta cláusula que no se había dado a conocer esta información y que está asociada obviamente a que no existiera algún cambio desde el punto de vista de considerarlo reserva natural y el impedimento de ese tercer pago. Y esto asociado obviamente a lo ocurrido hace algunos meses atrás, que fue la aprobación de los Ceremis. Cada uno de ellos votó a favor, salvo la excepción estuvo con el delegado presidencial, que además también ha tenido que dejar su cargo en la región de Coquimbo. Entonces, ese aspecto, ¿cómo se ha abordado por parte de La Moneda? Que sabemos que finalmente es lo que más complica porque es algo que no se había dado a conocer de manera pública hasta ahora. Bien, ahí hay que ser bien justos y claros porque el conocimiento respecto a esta tercera cláusula sí había sido mencionada en reportajes anteriores y la muestra está en que, por ejemplo, un reportaje de Radio Bio Bio de hace algunos años, el 2017, menciona en uno de sus párrafos la existencia de esta cláusula y es desde esta mención que La Moneda se agarra, digamos, toma esto para decir que esto se sabía y que esto ha sido investigado por los tribunales de justicia. Sin embargo, hay que hacer ahí, al menos dejar sobre la mesa planteada la duda, porque hay algunos que dicen que esto, si bien se había mencionado y se conocía públicamente a raíz del reportaje, no fue investigado por los tribunales como debió ser. Así que, por lo menos a nivel judicial, se plantea esa duda, más allá de que públicamente esta cláusula que tú hacías mención sí se conoce o sí se conocía a raíz y a través de la publicación que hace en Radio Bio Bio hace algunos años. Por eso que fue muy enfático hoy el vocero en decir, por favor no desinformemos, esto ya se conocía, todos estos antecedentes ya habían sido conocidos e investigados, y ahí está entonces el punto. Hay que ver realmente si es que esto fue investigado como tal o no, o solo fue publicado. Así que ahí hay que tener por ahora un poco de paciencia, porque hay que remitirse a las sentencias judiciales para ver si es que eso realmente fue investigado o solo se conoce a través del reportaje de Radio Bio Bio. Los invito a seguir revisando otras reacciones que ha habido el día de hoy, la posibilidad de esta nueva acusación constitucional contra el presidente. Me parece que aquí hay un problema de forma, porque los hechos que hemos conocido a través de un reportaje dicen relación con el primer periodo del presidente Piñera, y una acusación constitucional se puede establecer durante el periodo del presidente hasta 6 meses después. Entonces, para que finalmente se presente una acusación constitucional ahora, tiene que ser por hechos constitutivos de alguna causal, pero ocurridos durante este periodo o bien 6 meses después. Pero yo reitero, yo no me cierro a nada, absolutamente a nada.
yo le pido al Ministerio Público que pueda investigar, y en el caso que se presente una comisión investigadora, yo voy a votar a favor. Algunos parlamentarios irresponsables de oposición han propuesto una acusación constitucional contra el presidente Piñera. La verdad es que hubo un juicio sobre esta misma materia hace 5 o 6 años atrás y el presidente ganó en primera instancia en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema de manera unánime. Sería muy raro que si estas instituciones se pronuncian de una forma, igual la Cámara de Diputados destituya al presidente. Los diputados tenemos herramientas que tenemos que usar de manera responsable, no las podemos usar pensando en política electoral. Bueno, ahí Iván planteaban la duda, ¿no?, de que esta acusación constitucional podría estar fuera de plazo porque los hechos investigados corresponden al año 2010 y no al actual gobierno de Sebastián Piñera, ni tampoco a los 6 meses posteriores a este gobierno que termina en marzo. Iván, te quería preguntar respecto a esto, a una eventual acusación constitucional. ¿Cómo está el ambiente en ese sentido en La Moneda? ¿Qué se dice ahí en los pasillos? ¿Cómo podrían reaccionar desde el Palacio de Gobierno por una eventual acusación constitucional que podría complicar bastante al presidente? Sí, voy a citar al ministro vocero, al ministro Belolio, porque le preguntamos sobre esto en la mañana y él decía que obviamente una acusación constitucional no corresponde más allá de los aspectos técnicos, dicen desde La Moneda, porque esto lo ven más como un aprovechamiento político, porque estamos en un momento electoral, estamos a pocos meses de una elección presidencial, de una elección parlamentaria, por lo tanto, dicen acá en La Moneda, todo está relacionado precisamente a este ambiente electoral, las decisiones o las declaraciones que se hagan a través de los medios de prensa, porque lo sustancial, dicen acá en el Palacio de La Moneda, los antecedentes que se han revelado no son nuevos y ya habían sido conocidos, y voy a repetir lo que dice La Moneda, investigados por la justicia. Así que más bien lo toman desde ese punto de vista, que esto no tiene nada más que ver con el próximo proceso eleccionario que hay en el país. Eso es lo que se dice acá en el Palacio de La Moneda. Ahora, si nos vamos al aspecto técnico, digamos, respecto a las votaciones, la firma, sabemos que las acusaciones constitucionales, primero hay que juntar firmas, es todo un proceso. Ya el presidente vivió un proceso parecido entre octubre y diciembre del año 2019, que finalmente terminó cayendo porque se aprobó la cuestión previa. Ustedes recordarán eso, o sea, ni siquiera se cumplían los requisitos, a juicio de los parlamentarios, para que se dé por presentada una acusación constitucional. Así que políticamente es difícil la viabilidad de una acusación constitucional contra un presidente de la República. Vamos a ver lo que dijeron los candidatos presidenciales, los invito. La gravedad de lo publicado hoy obliga al presidente Piñera a explicar al país si usó o no su cargo para sus negocios personales con la minera Dominga. Chile demanda completa transparencia. Es inconcebible que un presidente de la República actúe en beneficio propio, frenando la protección ambiental en la higuera por asegurar un ingreso personal. Puedo asegurar que si somos gobierno, la protección de la biodiversidad en la zona será total. Las revelaciones sobre los negocios de la familia del presidente Sebastián Piñera, la propiedad del proyecto Dominga y también las decisiones administrativas que influyeron en su aprobación y los requisitos son graves y exigen una investigación urgente para poder determinar responsabilidades y también para transparentar absolutamente todo, caiga quien caiga. La información que acabamos de conocer es gravísima. Sebastián Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común. En esto no se diferencia nada del resto de sus candidatos, Sebastián Sichel y José Antonio Kast. Por eso los cambios que nosotros proponemos son necesarios en términos de políticas públicas y también éticamente. Además, no puedo dejar de mencionar de que el proyecto de la minera Dominga es un atentado contra el medio ambiente y un ecosistema único que tenemos en Chile y que debemos proteger. 10 para las 2, estamos esperando que en cualquier momento hable el presidente Sebastián Piñera. Se va a referir justamente a la publicación de estos famosos Pandora Papers que lo vinculan también con la venta de la minera Dominga el año 2010, una venta que ha traído coletazos porque se habría llevado a cabo
teniendo en cuenta o con la exigencia de aplicar cambios regulatorios para que este proyecto se pueda llevar a cabo. Ya vamos a tener las palabras del presidente Sebastián Piñera, pero aprovechemos de repasar, mientras esperamos eso, las últimas cifras del COVID-19 en nuestro país. Según el último informe del MinSal, se registraron el día de hoy 673 nuevos casos de COVID-19 y una positividad a nivel nacional del 1.27%. Esto significa que han aumentado en un 54% los casos comparándolo a 14 días atrás. Tenemos los casos activos en 4.311. Esto son 1.000 casos más comparado con el lunes 20 de septiembre. Las cifras siguen siendo alentadoras, pero han aumentado respecto a las últimas semanas. Las camas críticas disponibles, 332, y lamentamos el fallecimiento de 6 personas. Y ojo, porque hubo más temprano informe del Ministerio de Salud que señala que la región de Magallanes es la primera región del país en pasar a la fase de apertura avanzada, la que, por ejemplo, no contempla aforos. Es la primera región entonces en pasar a lo que vendría a ser la fase 5. Sí, la región completa. Y además también hay algunas regiones, eso sí, donde la positividad, Arique, Parinacota, Antofagasta, Tarapacay, en la metropolitana, hay un aumento. Mientras estamos a la espera, como sabemos, de las palabras que pueda entregar el presidente Sebastián Piñera, analizar un poquito estos datos, estas cifras, precisamente con Iván Carvajal desde el Palacio de la Moneda. Sobre todo, Iván, porque muchos de estos datos se estaban esperando, porque esta va a ser una semana que además va a reflejar un poco qué ocurrió durante las fiestas patrias, que sabemos que había mucha atención puesta en esa festividad. Iván. Las autoridades en el balance del día de hoy, ¿me están escuchando? Sí, ahora sí. Ya, les decía que la conclusión que sacan las autoridades en el balance del día de hoy respecto a esto que tú estabas planteando es que este repunte en los contagios que ya se había visto previo a el 18 de septiembre, digamos los días justo antes y ya las 2 semanas posteriores, ese leve repunte se confirma y se mantiene ya ha pasado estos 10 o 12 días posterior a esa fecha donde hubo mayor movilidad y donde se pensaba que podía haber un brote importante de contagios. Al parecer eso no se generó y finalmente se mantiene esta curva ascendiente, pero de alguna manera controlada de los contagios post 18 de septiembre. Una buena noticia, aunque la subsecretaria Paula Daza decía también que lo que hay que tener en cuenta es que hay que estar muy atentos a cualquier síntoma, por leve que sea, y hay que ir a testearse, no dejar pasar más de 24 horas e ir a testearse porque es lo importante, porque así se están detectando los casos hoy, casos incluso asintomáticos. Vamos a ver parte de lo que se dijo hoy en el reporte. Por primera vez en 18 meses, una región completa avanza a apertura avanzada, una fase que traduce una situación epidemiológica especial, con baja incidencia de casos, alta tasa de vacunación, baja ocupación de camas UCI y efecto que se ha mantenido en forma sostenida en el tiempo. En esta fase no existen restricciones de aforo en ningún tipo de actividad, siempre y cuando las personas cuenten con su pase de movilidad. Las restricciones quedan circunscritas para aquellas personas que no cuenten con su esquema de vacunación completo. Avanza a apertura avanzada a partir del día miércoles toda la región de Magallanes. Bien, ahí está la región de Magallanes, lo que ustedes comentaban, las mayores libertades, digamos, en este plan paso a paso, la va a tener la región de Magallanes, según anunciaron las autoridades el día de hoy. Y ahora sí vamos a escuchar a las autoridades sanitarias lo que dijeron respecto a la situación sanitaria post 18 de septiembre. La evolución de los casos confirmados, como se muestra en la gráfica, en este año 2021, el promedio actual es de 714, lo que demuestra un leve aumento que comenzó un poquito antes de Fiestas Patrias. Estas cifras han tendido a la estabilización en los últimos días y esperamos que se mantenga así. El número de pacientes COVID que se han ingresado diariamente a una unidad de cuidados intensivos en las últimas semanas no ha evidenciado un cambio significativo. En el día de ayer se reportaron solo 13 pacientes que ingresaron a una UCI, 131 pacientes menos que en la primera ola y 224 que en la segunda ola.
Aún así, las autoridades dicen que hay que evitar en lo posible los encuentros sociales y hay que tener mucho ojo también con los niños, porque también ha habido ahí un aumento básicamente en los menores de 30 años, así que hay que tener mucha atención y cuidado con eso. Respecto a los casos Delta, más del 64% de los casos Delta que se han detectado en el país son personas que no han tenido síntomas, de allí la importancia y la necesidad de testearse al más mínimo síntomas. Sigamos viendo más de lo que dijeron las autoridades. Es por esto que quiero destacar también el aumento del testeo en los últimos días, lo que nos ha permitido detectar el aumento de casos y poder aislarlos oportunamente. ¿Y por qué es tan importante? Hay un dato que es clave. Más del 64% de los casos Delta que hemos encontrado en nuestro país se han presentado sin ningún tipo de síntomas. Por lo tanto, el mensaje es a seguir cuidándonos y a testearnos. Bueno, ahí estaba la información respecto a este balance, cifras que muestran un leve aumento, pero que mantienen una tendencia estable y ojo con este 64% de los casos Delta que son asintomáticos, por lo tanto la gente no sabe y contagia. Pero Iván, como sabemos, toda nuestra atención está puesta a lo que sabíamos y esperábamos que ocurriera pasada la 1 de la tarde, ya ha pasado prácticamente una hora y todavía no hay novedades, estamos con la caída además del WhatsApp que tú decías que dificulta un poco poder tener una información y una actualización que usualmente se hace a la prensa que trabaja en el Palacio de la Moneda. No sé si hay nuevos detalles respecto a por qué ha tomado tanto tiempo. Tú nos decías que se estaba tal vez afinando ahí las últimas informaciones para ver efectivamente qué va a decir el presidente Sebastián Piñera. Sí, hace pocos minutos yo les comentaba antes que el ministro vocero Jaime Belolio subió hacia el despacho del presidente. Seguramente se está afinando este mensaje del presidente de la República. Al menos ya hay un avance. Se nos ha pedido despejar todo un sector del patio de los Naranjos para dejar que el presidente y probablemente con algunos ministros cuando baje a hacer esta declaración lo pueda hacer entonces sin la interferencia de nosotros. Va a haber 3 preguntas. Yo les decía la modalidad, se van a hacer estas 3 preguntas continuas, digamos, sin respuesta del presidente de por medio, así que estamos solo esperando a que el presidente tome la decisión de bajar. Inminente entonces la posibilidad de escuchar sus palabras y su mención a los Pandora Papers y la alusión además también a la relación con Dominga, así que vamos a quedar pendientes, tú nos haces el llamado y de inmediato retomamos contigo, Iván. Sí, mucho más no se debería atrasar, Vivi, porque también ahí en el Palacio de la Moneda aprovechan de que los distintos noticieros están en vivo para aprovechar esa vitrina, esa tribuna y poderse salir a hablar y que todos podamos escuchar el mensaje que tiene entonces el presidente. Vamos a cambiar radicalmente de tema. 5 comunas de Santiago van a estar con el agua cortada durante este lunes 4 y martes 5. Renca, Independencia, Recoleta, Providencia y Conchalí. Carola Garrido nos tiene los detalles y por qué finalmente deciden cortar el agua. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, fíjense que no fue tan exacto el horario de inicio en este corte de agua. Supuestamente iba a comenzar a las 9 de la mañana y se va a extender hasta las 6 de la madrugada de mañana martes. Sin embargo, nosotros precisamente a esa hora comenzamos a recorrer distintos sectores en las comunas, por ejemplo, de Independencia y también de Providencia, y nos encontramos con que no toda la gente tenía el suministro cortado. Algunos estaban dentro del perímetro que se había dado a conocer, pero al parecer ese corte se generó por sectores. A algunos les bajó la presión del agua inicialmente, a otros les comenzó a salir un poco turbia, a otros definitivamente se les cortó. Así es que ha sido bastante variada la situación que se ha dado durante esta jornada. En todo caso, Aguas Andinas había señalado que serían aproximadamente unos 70.000 clientes en toda la región metropolitana los que se verían afectados por este corte. Y lo que se explica puntualmente es que son trabajos programados que se van a realizar de parte de Aguas Andinas en el acueducto El Carmen. Este es un trabajo programado que se hizo, según dijeron desde la empresa, con una comunicación bastante anticipada respecto de lo que se iba a hacer. La semana pasada ya habían recibido en sus domicilios panfletos todas las personas que se iban a ver afectadas con este corte de agua, y es por eso que la mayoría de ellos ya estaban en conocimiento de lo que iba a pasar. Escuchemos las declaraciones que hicieron las autoridades de Aguas Andinas al respecto. Se trata de una inspección, mantención y refuerzo de uno de los principales acueductos de Aguas Andinas, el acueducto El Carmen,
que abastece a más de 500.000 personas. Nos hemos preocupado de hacer esta inspección, por supuesto, como digo, por todas las actividades necesarias para refuerzo e inspección. Vamos a ocupar tecnología de punta. Aquí al lado mío está el robot que vamos a ingresar al acueducto para hacer un chequeo completo, ¿no es cierto?, de su estado, dimensión de perfiles, posibles filtraciones que puedan haber para ser reparadas. Los puntos de abastecimiento alternativos están permanentemente siendo chequeados con los estanques llenos, por lo tanto hay disponibilidad de agua para cualquier eventualidad que pueda suceder. ¿Cuál es el perímetro de este corte? Comprende las calles Dorsal por el norte, Santa María por el sur, Eliodoro Yáñez en el oriente, eso es lo que corresponde a la comuna de Providencia, y Avenida Caupolicán en el poniente. Sin embargo, como decíamos, el corte, por ejemplo, en algunos sectores de Independencia, que es donde estamos nosotros en este momento, todavía no se produce, y es por eso que la gente tiene la incertidumbre de qué es lo que va a suceder. A primera hora estuvimos en la comuna de Providencia, allí el municipio dispuso entrega de agua en bidones para el consumo en distintos puntos de la comuna, pero al parecer las personas estaban informadas allí y temprano eran muy pocos los bidones de agua que habían entregado. Conversamos con los vecinos y esto fue lo que nos dijeron. Juntamos agua todo para tener, porque el corte perjudica, porque cuando hay agua, cómo se hacen los baños, todo, la cocina, todo, uno como cocina. No le basta para juntar un día, es un día nomás, no es una semana. No perjudica nada, solamente es para tener precaución que nos dieron que juntar el agua a partir de las 9 de la mañana. Sí, había juntado agüita. ¿Y le alcanza bien para cocinar, para otras cosas? Sí, alcanza, somos poquitos. Bueno, ellos se organizaron bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la comuna de Independencia? Aquí hubo una coordinación del municipio con Aguas Andinas y hay 18 puntos, 18 puntos en total, los dispuestos con abastecimiento de agua en tambores. Se van a ir agregando más, según se anunció, a medida que sea necesario. Sin embargo, se produjo aquí una complicación. Se trata del cierre de 2 consultorios donde se estaba realizando la vacunación del COVID, ya que por el Código Sanitario estos no podían funcionar si es que no tenían agua y fueron cerrados. Escuchemos lo que nos dijeron las autoridades de la comuna de Independencia y también las personas que se vieron afectadas con el cierre y que por lo tanto no se pudieron vacunar. Vamos de inmediato al Palacio de la Moneda, ya está puesto el podio, por lo tanto probablemente en instantes tengamos ya la comparecencia del presidente Sebastián Piñera haciendo mención de forma presencial, o algo que no había ocurrido hasta ahora, respecto a los Pandora Papers. Iván, retomamos contigo, tú nos cuentas. Sí, ya está instalado el podio y lo más importante, el vaso de agua, así que ya es inminente la salida del presidente de la República para hablar, hacer esta declaración y además responder estas 3 preguntas por parte de los medios de comunicación, que como comentamos desde el principio, hace rato que no se veía tanto medio de comunicación en el Palacio de la Moneda. Ahí ya lo vemos al presidente acompañado del ministro vocero Jaime Belolio, saca su papel, sus anotaciones y lo escuchamos. Muy buenas tardes. En relación a un reportaje publicado el 3 de octubre de este año sobre la venta de Minera Dominga que ocurrió el año 2010, quiero afirmar en forma clara y categórica lo siguiente. Primero, como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2019, hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado. Y adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en esos tiempos no existía ninguna ley que exigiera fideicomisos ciegos, constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros. En forma igualmente voluntaria, también constituyeron fideicomisos ciegos mi mujer y mis hijos como una muestra de transparencia. A partir de esa fecha, no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional. El objetivo de estas decisiones fue precisamente
enfrentar la candidatura presidencial y la futura presidencia con total y absoluta independencia y autonomía para poder ejercer el cargo de presidente de la República, que es un cargo de 24 horas al día, con un solo norte: defender el bien común, defender el interés de todos los chilenos y, por supuesto, respetando siempre la Constitución y la ley. La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga el año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés. Y con respecto a la venta de Minera Dominga el año 2010, los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017. Al terminar esa investigación, la Fiscalía recomendó terminar con la causa, porque la venta se ajustaba plenamente a derecho, por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente de cualquier cargo relacionado con la mencionada operación. Quiero agregar que el Tribunal de Primera Instancia decretó el sobreseimiento total y definitivo de la causa y que además esa decisión fue confirmada en forma unánime, tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. De acuerdo a la información conocida públicamente, el producto de la venta de Minera Dominga en el exterior fue íntegra e inmediatamente remesado a su empresa madre, dueña en Chile, y se cumplió estrictamente con las reglas tributarias existentes en Chile y no tuvo ningún efecto en los impuestos a pagar por esa operación. Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. En el pasado, las empresas domiciliadas en Chile, que pertenecen a la familia Piñera, fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior, pero la existencia y la participación en esas sociedades se hizo cumpliendo estrictamente con la ley y se pagaron todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile. Además, como es de público conocimiento, desde marzo del año 2018, y esta vez en cumplimiento de un mandato de la ley sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de interés, los activos financieros de mi familia se encuentran administrados en fideicomisos ciegos, lo que por mandato de la ley significa que yo no conozco las inversiones que realizan las instituciones financieras profesionales, todas ellas reguladas por la autoridad que administran esos fideicomisos ciegos. Y adicionalmente, en forma voluntaria, puesto que la ley no lo requiere, mi familia, es decir, mi mujer y mis hijos, también constituyeron fideicomisos ciegos sobre su participación en sociedades anónimas listadas en Chile. Probablemente el consorcio internacional que publicó la noticia no sabía que esa información no era nueva, que había sido de público conocimiento, que había sido conocida también por la Fiscalía y por los tribunales de justicia hace ya 4 años, el año 2017. Es verdad que la política chilena está viviendo hoy un clima de mucha descalificación y de poco respeto por la verdad. Sin embargo, me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito, y además estableciendo la nula participación de este presidente. Presidente, a continuación los medios de comunicación le realizarán 3 preguntas.
Buenas tardes, presidente. Karina Zúñiga, periodista de Canal 13. Ustedes, y usted también lo acaba de decir, han dicho que estos antecedentes eran conocidos y que salieron en su minuto en la prensa. Sin embargo, la cláusula del tercer pago del contrato era un punto que no se había revelado anteriormente en el caso y no fue parte de la investigación judicial. ¿Esta cláusula representa un conflicto de interés? Porque cualquier decisión suya al respecto de Dominga podría haber traído beneficios a su familia. En primer lugar, la venta, la estructura de la venta y la cláusula de pago sí fueron conocidas por los medios de comunicación el año 2017 y sí fueron conocidas e investigadas por la Fiscalía, que decretó no persistir con la investigación porque estaba todo de acuerdo a la ley y además esa decisión fue confirmada por los máximos tribunales de justicia. Y por tanto, no es cierto que haya una información nueva. Esa información está contenida en el proceso y además conocida en la prensa y yo les puedo enviar los recortes de prensa que se hacen referencia a esa materia. Pero además quiero decir algo muy claro. Y aquí lo voy a decir en forma muy de fondo. Como presidente de la República, jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común, por sobre cualquier otro interés. Y de hecho, el hecho de ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios, pero también me ha significado la tremenda satisfacción de saber de que hemos trabajado con total entrega y compromiso en tiempos muy difíciles para mejorar la calidad de vida de todos mis compatriotas. Presidente, Maribel Retamal de Mega Noticias, esta misma cláusula que establece que no pueden haber cambios regulatorios que puedan impedir la construcción de la mina Dominga, ¿usted descarta que hay un conflicto de interés actualmente considerando que son los propios ministros de su gabinete los que deben decidir el futuro de este proyecto? Y lo otro, que responde a una acusación constitucional que se está evaluando en el Congreso Nacional. Bueno, en primer lugar, durante el periodo en que mi familia fue parte de la propiedad indirectamente y como socios pasivos de Minera Dominga, la empresa no hizo ninguna presentación de ninguna naturaleza ante autoridades del Estado. Y por tanto, mal puede haber un conflicto de interés si nunca se pidió a ninguna autoridad o institución del Estado ningún pronunciamiento. Y con respecto a lo que usted plantea con el presente, quiero recordar que desde hace ya más de 10 años en que se vendió Minera Dominga, ni este presidente, que nunca tuvo, ni tampoco ningún miembro de mi familia tiene participación alguna en Minera Dominga. Así que ¿cómo puede haber un conflicto de interés por alguna participación que ocurrió hace más de 10 años y que terminó hace más de 10 años? Y por tanto no hay ningún conflicto de interés. Y como lo hemos demostrado una y otra vez, nuestro compromiso con la protección del medio ambiente se materializa en hechos concretos. Fue durante nuestro gobierno que fortalecimos la institucionalidad ambiental, creando el Ministerio de Medio Ambiente, los tribunales ambientales, la Fiscalía del Medio Ambiente. Y por lo tanto, nuestro compromiso con proteger el medio ambiente se refleja en hechos muy concretos. Y creo yo que está fuera de toda duda. Presidente, buenas tardes. Iván Carvajal de CNN. Respecto a la acusación constitucional, bueno, pienso que no tiene absolutamente ningún fundamento. Que se haga una acusación constitucional por hechos que fueron conocidos e investigados por la Fiscalía y en que los máximos tribunales de justicia de nuestro país en forma unánime se pronunciaron descartando toda irregularidad, descartando todo delito y ratificando la plena inocencia de la participación del presidente, no puede ser base para una acusación constitucional. Yo entiendo que estamos en periodo electoral, pero también entiendo que los que estamos ejerciendo cargos públicos tenemos que actuar siempre con responsabilidad y con respeto a la verdad. Presidente, buenas tardes. Iván Carvajal de CNN Chile. A propósito de hechos concretos, hay 3 hechos concretos en su primer gobierno y en su segundo gobierno que quedan en entredicho a propósito de estas nuevas revelaciones. Una, la decisión de usted de terminar con Barrancones. Segundo, no haber firmado todavía el decreto que protege ambientalmente la zona donde se emplazaría el proyecto minero Dominga y que no se haya firmado el Tratado de Escazú.
Bueno, son 3 hechos que no tienen ninguna relación con el caso Dominga. Y le voy a responder los 3. Con respecto a Barrancones, antes de asumir la presidencia, yo visité la zona de Punta Choro, Isla Damas, que la conozco además desde que era muy niño, porque mi familia es de origen de la región de Coquimbo. Y por supuesto, ahí hay una reserva ecológica y una biodiversidad que merece protección. Y por esa razón, cuando se autorizó la instalación de una planta termoeléctrica a carbón muy cerca de esa zona, a mí me pareció que no era bueno ni para Chile ni para la empresa. Además, hubo grandes manifestaciones que ustedes recordarán en Chile y en Francia. Y por tanto, a través de una persona que conocíamos en común al presidente de la empresa Suez en esa época, Engie hoy día, le planteamos la posibilidad de buscar una ubicación más razonable, diciéndoles, por supuesto, que tenían el camino legal de insistir en el proceso que estaba recién empezando. Y el presidente de la empresa, el mismo día que se le planteó, aceptó de inmediato porque ellos ya habían decidido terminar con la construcción de empresas a carbón, no solamente en Chile, en el mundo entero. Eso fue el tema de Barrancones, que no tiene nada que ver con Dominga, salvo que están en la misma región físicamente. Con respecto a la declaración de área protegida, ese es un tema que pasa por un procedimiento. Hay comisiones, expertos, informes, lo conoce la unidad de evaluación de impacto ambiental, después lo conoce un Consejo de Ministros. Y por tanto eso es una decisión que tiene un procedimiento. Y también quiero decir de que hay muchas peticiones de declarar áreas de preservación. Y por tanto hay que compatibilizar en esto la protección de la naturaleza con también permitir un desarrollo sustentable. Y finalmente, respecto a Escazú, tampoco tiene nada que ver con esto. Yo voy a decir por qué no he firmado Escazú. Quiero decir que hace muy pocos días atrás el Congreso peruano rechazó Escazú y que hay otros países de América Latina que tampoco han firmado Escazú. Por lo siguiente, el Tratado de Escazú es un tratado que declara intenciones, que sus componentes todavía no están fijos, se van a definir a futuro. Pero sin embargo, parte de ese tratado puede ser autoejecutable, es decir, que pasa por encima de la ley chilena y lo puede ejecutar cualquier juez. Yo creo que todo lo que está bueno que está en Escazú hay que incorporarlo a la legislación chilena, donde podemos nosotros darnos nuestras propias reglas, procedimientos que garanticen la protección del medio ambiente con la protección de otros legítimos intereses. Y por esa razón, yo creo que es mejor que apliquemos la ley chilena, que es muy buena, y que la podemos perfeccionar, más que someternos a legislaciones que son declaraciones de intenciones y por tanto poco precisas. Y además, ustedes saben que la combinación de Escazú con el Pacto de Bogotá puede significar que países vecinos nuestros podrían llevar a Chile directamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por temas relacionados con medio ambiente. Por eso, como presidente de Chile, y tenemos este tema, lo hemos analizado, discutido, hemos determinado que el Tratado de Escazú no es favorable a los intereses de Chile y por eso no lo he firmado. Y creo que muchos otros países de América Latina, entre otros les recuerdo Perú, tampoco lo ha firmado o lo ha corroborado Colombia, están haciendo el mismo análisis. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, ahí teníamos las palabras del presidente Sebastián Piñera. Destacar varias frases, Vivi, que señaló el mandatario. Por ejemplo, él dijo que la acusación constitucional que se está planteando ahora en el Congreso no tiene ningún fundamento. Y, claro, dice, entiendo que estamos en periodo electoral, justamente haciendo alusión a las elecciones que se vienen ahora en noviembre y que que algunos sectores políticos quisieran sacar algún provecho político de todo esto. Señala también que probablemente la publicación, los Pandora Papers, desconocían estos antecedentes, los antecedentes legales que justamente entregaba recién el presidente Sebastián Piñera acerca de que, según él, desde abril del 2009 se desligó de la
gestión de las empresas. Dice, no tuve ningún conocimiento de la venta de esas empresas. Fueron algunas de las frases en sintonía con lo que ya venían diciendo varios ministros y también la declaración dada a conocer ayer por el gobierno. Claro, se insiste, podríamos decir, lo ya planteado durante la jornada de ayer, que no hay una información nueva según lo que dice el gobierno y que además también todos estos negocios serían a partir de fideicomisos, tanto de él como de sus hijos. Pero sabemos que esto ha generado un sinfín de reacciones. Vamos a ir de inmediato a Guillermo San Martín para conocer también qué ocurre con la acusación constitucional. Se le preguntó al presidente, él dice que no hay fundamento bajo la lógica de lo que estábamos hablando, diciendo que no es una información nueva, pero también hay temas que tienen que ver con Barrancones, que se le preguntó, que él dijo que era una termoeléctrica y por lo tanto era de otra índole ese proyecto. Y por eso sería también interesante, Guillermo, poder clarificar, pensando en lo que ha dicho ahora el gobierno, que es decir, de que esta información ya fue investigada, ¿cuál es el argumento principal de la acusación constitucional? Porque por lo menos él lo que dice es que más bien se trata de un aspecto político, un aprovechamiento, es lo que conocemos hasta ahora, que es el punto que se defiende por parte del gobierno en torno a este tema, lo que se ha generado a partir de los Pandora Papers. Así es, Viviana, Roberto, claro. De hecho, se estaba conversando previamente con los parlamentarios en términos de que lo que se pudiese buscar como antecedente debiera estar vinculado a lo que ha sido la última resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental, si es que hubo ahí algún interés por parte del Ejecutivo en generar algún tipo de recomendación, considerando de que ya se había planteado previamente que no por plazo, y esto correspondería al primer gobierno del presidente Piñera, y por ende también los plazos para una acusación constitucional están vinculados a ciertos plazos, hasta 6 meses con posterioridad del término de uno de esos gobiernos en curso, y por eso es que en este momento se analiza la temporalidad respecto a esta medida y también si es que existiese algún antecedente nuevo respecto a las últimas resoluciones, quizás en ese escenario podría levantarse argumentos para una acusación constitucional. Pero nos encontramos junto al diputado Andrés Celis, también del oficialismo, para conocer un poco cuál es la sensación que queda. Diputado, muy buenas tardes. Respecto a las explicaciones que dio el Ejecutivo, ¿le queda claro el escenario o pudo ser más específico el presidente en sus palabras? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, yo esperaba que el presidente Piñera anunciara la suspensión de cualquier trámite, gestión de la minera Dominga. Creo que el actual gobierno no se puede pronunciar sobre ese tema y tiene que suspenderlo y dejarlo que sea el próximo que finalmente lo resuelva. Pero más allá de eso, yo creo que es imperativo que como Cámara de Diputados constituyamos una comisión investigadora. Segundo, que el Servicio de Impuestos Internos inicie una investigación de oficio. Y por último, que el fiscal nacional, fiscal Abbott, finalmente de oficio también inicie una investigación. Y según todos esos antecedentes que uno vaya conociendo con claridad, con precisión, no descartar una acusación constitucional. De todas maneras, los plazos para una acusación constitucional vinculados a lo que fueron los antecedentes en torno a lo que se ha publicado podrían quedar exentos por los plazos que se establecen para acusar una acusación constitucional. Si hubiese un antecedente vinculado a lo que fue la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental, quizás ahí habría mayor sustento. Yo quiero ser súper claro, si hay un antecedente que sea serio, fundado, por ejemplo, cuando se pronunció esta comisión por la región del Biobío, yo por cierto que... La región de Coquimbo, perdón, la región de Coquimbo, yo por cierto que no tendría problema en sumarme, pero primero tengo que conocer antecedentes de este periodo del presidente Piñera, porque los que hasta hoy día existen son del periodo anterior, y por hechos del periodo anterior, 2010-2014, nosotros no nos podemos pronunciar a través de una acusación constitucional. Gracias. Gracias, diputado. También queremos aprovechar la instancia de conversar con el diputado Marcos Silavaca en torno a lo que significa finalmente las explicaciones que ha dado el presidente. Diputado, ¿queda con alguna duda respecto a lo que fueron sus argumentos, su defensa en términos de los cuestionamientos producto de los últimos hechos que se han conocido en términos de lo que fue el proyecto minero Dominga? El presidente de la República no dijo nada. No dijo nada, trató de crear un escenario que no existe. En lo particular, yo quedé con la sensación de una absoluta falta de transparencia por parte del presidente de la República y realmente no le creí nada. Nada. Yo creo que el presidente tiene que ser y saber que los chilenos son personas inteligentes y que en definitiva merecen una respuesta como corresponde. No es posible que él diga que no tenía conocimiento de un tremendo negocio que se desarrolla por un fideicomiso tuerto, porque en ese tiempo no existía una ley de fideicomiso ciego, además con su mejor amigo. Él hace un negocio con su mejor amigo. Tampoco dijo nada por qué no hizo el negocio en Chile y hace parte del negocio en Chile y la gran parte lo hace en
este paraíso fiscal. El presidente de la República le debe todavía muchas explicaciones y trata de vestirse lamentablemente como víctima a nivel nacional, señalando que lo tratan de atacar, que él ha perdido y ha sido perjudicado por ser presidente de la República, pero que está confiado con el gran trabajo que ha hecho. Señor presidente de la República, usted es quien dirige los destinos de este país y lamentablemente no ha estado a la altura. Aquí no ha estado a la altura ayer y lamentablemente se ha aprovechado permanentemente para hacerse más rico con la figura del presidente de la República. Por último, muy breve, respecto a esta cláusula que establece que había una condición para el pago de la última cuota de lo que fue el traspaso de la minera, también, ¿esos antecedentes se conocieron en su momento o son realmente antecedentes nuevos respecto a lo que significó este traspaso? Mira, y yo valoro muy bien lo que acaba de hacer el fiscal Abbott, fiscal nacional, en orden a pasar los antecedentes a la unidad anticorrupción de la Fiscalía, que en definitiva quede claro que estos antecedentes se conocían o no. Hoy día yo no estoy en condiciones de saber si es que efectivamente eran conocidos o no, pero qué bien que el fiscal Abbott haya llamado a la unidad anticorrupción a que investigue estos hechos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Estaban las reacciones entonces que se han generado apenas finalizado este discurso del presidente, más bien esta referencia a lo que se ha significado la investigación periodística que lo ha vinculado con determinaciones en torno al proyecto Minera Dominga, y obviamente van a seguir surgiendo reacciones, no tan solo acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que también en el Senado respecto a lo que han sido estas declaraciones y aclaraciones por parte del presidente de la República, Sebastián Piñera. Viviana, Robert. Guillermo, muy breve. El diputado Celis, parlamentario oficialista, dice que no descartan sumarse a una eventual acusación constitucional. ¿Es más o menos el tono del resto del oficialismo ahí en el Congreso? ¿Hay más diputados que mencionaron lo mismo? Hay otros que plantean de que no está la temporalidad para poder avanzar en una acusación constitucional, y lo que plantea el diputado Celis está más bien vinculado a si es que surgiere algún antecedente respecto a lo que fue la determinación de la Comisión de Evaluación Ambiental para aprobar recientemente, y eso está vinculado con el actual gobierno, lo que está ocurriendo con el proyecto de Minera Dominga, pero respecto a los antecedentes conocidos en la investigación no estarían los plazos, y es por eso que el oficialismo ya ha señalado que hay otros caminos, quizás una comisión investigadora o una sesión especial para poder abordar en profundidad esta materia. Sí, y ojo también lo que se planteó, que es esta unidad anticorrupción que va a analizar los antecedentes respecto a la minera Dominga, si es que hubo o no algún tipo de presiones y si está dentro de la legalidad que este negocio se haya cerrado en Islas Vírgenes. Así que también hay que estar bien pendiente porque puede ser un antecedente decidor desde el punto de vista político y el camino que se tomaría en esta eventual acusación constitucional. Guillermo, vamos a ir a la pausa, vamos a seguir obviamente con las reacciones y lo que pueda surgir en torno a este tema, pero hay otro que ha generado muchísima expectación, que es en qué trámite y en qué proceso está el cuarto retiro de los fondos de pensiones. Vamos a la pausa, volvemos con eso y más. Ya son las 2:36, estamos de vuelta con las noticias. Vamos a volver de inmediato con Guillermo San Martín al Congreso, esta vez para hablar del cuarto retiro que se debate esta semana en el Senado, semana clave también para este proyecto, y preguntarte, Guillermo, si es que ha habido alguna novedad, algún movimiento sobre los apoyos que podría generar este cuarto retiro ahí en el Senado, Guillermo. Así es, Roberto. Claro que han habido cambios, puesto de que los senadores que en su momento plantearon de que era imposible avanzar en torno a un cuarto retiro, al menos de los cálculos que se hacían en la oposición, 3 de ellos ya se han abierto a la posibilidad de analizarlo. ¿De quién hablamos? José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier y la propia presidenta del Senado, Jimena Rincón, que inicialmente habían planteado que estaban tajantemente en contra de avanzar en un nuevo retiro de fondos de pensiones. Ellos ya se han manifestado al menos disponibles para ir analizando los alcances que tendría esta iniciativa y al mismo tiempo ir generando condiciones para que se pueda avanzar y entregar su voto a favor. Quienes aún no han resuelto y se mantienen tajantemente en contra de este cuarto retiro, ahí está el senador Ricardo Lagos Weber, el senador Carlos Montes y también la senadora Carolina Goich. Pero de todas maneras, como tú lo planteabas, el escenario ha ido cambiando, tal como ocurrió en su momento en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el que todos o buena parte del oficialismo se había planteado en contra de este cuarto retiro. Sin embargo, con el paso de los días, con el paso de la discusión, tanto en la Comisión de Constitución como posteriormente previo a lo que iba a ocurrir en la sala, fueron cambiando de postura y dieron los votos suficientes para que se pudiera alcanzar el quórum en su primer trámite, y posteriormente lo mismo se está viendo ahora en el Senado. Pasemos a revisar precisamente palabras del senador Juan Pablo Letelier respecto a su postura en torno a este cuarto retiro y cómo se va a avanzar en el trámite en el Senado, en palabras del presidente de la Comisión de Constitución, el senador Pedro Araya.
sabemos que esto no es una buena política pública. Y también sabemos que aún hay chilenas y chilenos que tienen necesidades, que están endeudados. El gobierno es el principal responsable de lo que está ocurriendo hoy porque sigue defendiendo un sistema de pensiones fracasados. En este contexto, por cierto, me abro al debate de un cuarto retiro. A esta sesión se han invitado a distintas autoridades del gobierno del presidente Sebastián Piñera para que expongan su punto de vista. Con posterioridad vamos a celebrar una serie de sesiones donde vamos a escuchar a la Comisión del Mercado Financiero, al Banco Central, Asociación de AFP, compañías de seguro. Tenemos que definir si además se van a escuchar a otros organismos de la sociedad civil. La idea es poder tener una discusión absolutamente técnica y política y asimismo poder modelar el proyecto a fin de poder disminuir las externalidades negativas que pueda tener. Respecto al avance del trámite, hay que señalar que para este miércoles en la tarde se ha contemplado la discusión del inicio en la Comisión de Constitución, considerando de que en la mañana se va a llevar adelante también la discusión en particular del proyecto de indulto. Estaba contemplado esto para la jornada de hoy, sin embargo se trasladó el miércoles y eso obliga también a realizar una sesión en la tarde de la Comisión de Constitución para iniciar entonces la discusión de este cuarto retiro de fondos de pensiones. Ya se ha adelantado que se estima que van a ser al menos 2 sesiones las que va a dedicar la Comisión de Constitución y de posteriormente viene una semana distrital. Por eso es que se habla que sería la última semana de octubre la que podría estar disponible para la votación en sala en el Senado. Pero de todas maneras las posturas en el oficialismo son disidentes. Hay algunos que se plantean disponibles para poder escuchar los planteamientos, los alcances de esta iniciativa, pero buena parte aún está en contra. Y eso también es clave, considerando de que se requieren 26 votos para que se alcance el quórum. Hay 24 de la oposición. Si todos votan en línea, se requerirían 2 del oficialismo, pero como ya se sabe que hay algunos de la misma oposición que están en contra, también se va a hacer necesario convencer a otros tantos del oficialismo para ver si es posible alcanzar el quórum. Pasemos a revisar palabras tanto del oficialismo como de la oposición en palabras del senador Juan Ignacio Latorre y también de Rodrigo Galilea. La semana pasada fue bien movida con todo lo que ocurrió con el candidato Sichel a propósito de los retiros de los fondos de pensiones. Yo creo que eso cambia un poco el escenario, es mi impresión, pero tendremos que ver. Nosotros lo que hemos dicho desde Apruebo Dignidad es que estamos disponibles a aprobar el cuarto retiro, tal como ocurrió en la Cámara, pero al mismo tiempo haremos los esfuerzos necesarios para introducir algunas indicaciones que mitiguen los efectos adversos o consecuencias negativas que pueda tener este retiro. Y en esas conversaciones estamos con otros senadores y senadoras. Hay impactos sobre la inflación que son innegables. Respecto a las rentas vitalicias, puede provocar un colapso en buena parte de las industrias de seguros de vida de este país. También hay impactos de eventuales demandas internacionales por este tipo de medidas que está haciendo Chile y por lo tanto la Comisión tendrá que tomarse el tiempo que sea necesario y que sea prudente para ver todo lo que significa, todo lo que implica una nueva medida de este tipo. Así es que creo que no nos pondremos ningún plazo en particular. Bueno, sin lugar a dudas, los diálogos, los acercamientos que se generen durante los próximos días van a ser claves para ver si van a estar los respaldos necesarios y si se alcanzará el quórum o no en torno a este cuarto retiro ahora en su segundo trámite y la discusión que se está desarrollando en el Senado. Viviana, Roberto. Bien, Guillermo, ya vamos a volver contigo. Te esperan jornadas muy movidas ahí en el Congreso con el cuarto retiro, con una eventual acusación constitucional contra el presidente Piñera. Ya volvemos contigo para conocer más detalles. Gracias, Guillermo. Bueno, la gran duda a 50 días de las elecciones es qué ocurre con el segundo lugar, porque sabemos que Gabriel Boric tiene una ventaja porque hay 2 sondeos que durante este fin de semana muestran que a José Antonio Kast supera a Sebastián Sichel. Una de ellas, por ejemplo, es CADEM. Este sondeo también da a entender que hay un empate entre el candidato oficialista y la carta de Nuevo Pacto Social, que sería Yasna Proboste. Bueno, empecemos a analizar un poco lo que ha ocurrido. Además, también una semana que sabemos y lo teníamos, Sebastián Sichel tuvo que enfrentar varias controversias. Ignacia Jiménez nos va a contar. Hola, Ignacia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Las encuestas dicen que grafican momentos y al menos así lo quieren ver desde el comando de Sebastián Sichel, que no sale favorecido precisamente en la última encuesta CADEM y tampoco la encuesta Pulso Ciudadano que se conoce el fin de semana. Incluso él baja ahora en un tercer lugar, como ustedes lo planteaban, tiene un 12% de adhesión versus el 15% que ahora tiene José Antonio Kast en estas encuestas. Y sobre todo aquí pensando en lo que había pasado durante la semana pasada y estos enredos de lo que se había vestido
el candidato de Chile Podemos Más respecto al cuarto retiro de fondos, a esta opción que él apoya del 100% de retiro de fondos para trasladarlo a una administradora distinto a las AFP. Por eso hoy día muchos quieren dar vuelta la página, incluso el candidato, y esa vuelta de página también la quieren dar con gestos de unidad con los partidos que trabajan junto a la candidatura de Sebastián Sichel, una parte que también había estado fragmentada y que es trascendental también para comenzar a crecer lo que es la campaña presidencial de aquí en adelante y fortalecerla con ese trabajo de base que muchas veces hacen los partidos políticos más allá de los comandos que tienen los distintos candidatos presidenciales. Hoy día Sebastián Sichel se hizo presente en una actividad en Renovación Nacional donde se estaban presentando a los candidatos al Congreso de ese partido y fue en esa instancia donde aprovechó de enviar un mensaje a los partidos políticos, a señalar que acá tienen que seguir trabajando en conjunto y también a referirse sobre estas encuestas que hoy día lo tienen ahí, no en el lugar que quizás él quería, asegurando una segunda vuelta presidencial, y daba cuenta de esta intención que es hoy día de mirar las encuestas y de no tomar tan en serio los resultados, que lo importante es ese trabajo en terreno. Pasemos a revisar esas palabras. Tenemos un desafío grande. Me da risa porque me van a preguntar por las encuestas todo el rato. Si yo le creyera a las encuestas, no estaría aquí parado en esto. Así que, o no, si alguno de ustedes, no vamos a decir quiénes, que me apoyaron, le creyeron a la encuesta, no me habrían apoyado. Así que, chiquillos, no voy a decir quién. Pero quiero decirles lo más importante. Si al final esto no es un juego ni encuestas ni de popularidad. El que crea que la política se trata de ser popular, que vaya a otros concursos. Hay programas en televisión, están funcionando. La política es ante todo un ejercicio de liderazgo y convicciones. Se vienen 53 días difíciles, también dijo el candidato en este discurso ante Renovación Nacional, y es ahí donde van a citar justamente a los partidos políticos. De hecho, ayer en la noche tuvieron reuniones en miembros de su comando con miembros también de los distintos partidos con el fin de recomponer las relaciones que estaban un poco quebradas ahí con Chile Podemos Más, y es justamente en ese camino que hoy día todos ya se ponen la camiseta por Sebastián Sichel y de comenzar a trabajar en el territorio por esa candidatura. Al menos así lo han demostrado durante estas jornadas de Renovación Nacional, y también varias figuras de la UDI que habían planteado estar vitrineando o mirando la candidatura de José Antonio Kast. Pasemos a revisar esas palabras. Sin lugar a dudas, Sebastián Sichel tiene un potencial para ganar la elección, es el único que está en esa condición, y no le creemos a las encuestas. Las encuestas miden momentos, y ciertamente estamos convencidos que Sebastián Sichel es el único candidato que puede derrotar a esa izquierda atomizada, esa izquierda refundacional que le hace tanto mal a Chile. También es el voto inteligente y también es el voto útil. Y aquellos sectores, efectivamente, que votan tradicionalmente por este sector político, decirles que votar por Sebastián Sichel es asegurar un triunfo. Han habido algunos errores comunicacionales, evidentemente. Uno que me tocó especialmente es cuando dice: si no tuviste hijos no estás preparado para ser presidente. Pero más allá de esos detalles, yo creo que faltaba la estructura, faltaba esa energía, que cuando pisas Talca te espera la estructura de los partidos de Chile Vamos. Cuando vas a Aysén lo mismo, poder contar con esos voceros. Nosotros tenemos más de 2.500 candidatos en todo Chile, a consejero regional, diputado, senador. Si no hay un discurso común, si no te llega todos los lunes el mensaje de la semana que te hace sentirte parte, pero al mismo tiempo vocero, es poca la energía que le vas impregnando. Y esa energía es la que necesitan hoy día desde esa candidatura, porque las encuestas lo dicen, está en un tercer lugar. José Antonio Kast ganó ventaja durante la última semana, una ventaja, eso sí, que el candidato del Partido Republicano ve con tranquilidad, con mesura. Él asegura que son encuestas que al menos reflejan el trabajo que viene haciendo durante los últimos años, pero que hoy día su adversario no es Sebastián Sichel, sino la izquierda y los otros candidatos, porque la intención de él es que pase a la segunda vuelta Gabriel Boric, como lo plantean las encuestas, con un candidato del oficialismo o al menos del sector de derecha de nuestro país. Por eso decía él, el adversario es la izquierda, y ahí hay que ver, hay que poner los esfuerzos. Revisemos esas declaraciones que dio en la región de Valparaíso. Las encuestas suben y bajan. Hoy día nos toca a nosotros estar en una posición muy expectante, y eso implica una mayor responsabilidad, mayor trabajo para seguir creciendo.
alcanzar ese desafío que es pasar a la segunda vuelta electoral, y ahí ya se abre una campaña totalmente distinta y nueva con quien sea la otra candidatura que pase. Así que contento, pero tranquilo, y trabajando con más fuerza aún. Hay que ver ahora cómo se despliegan durante la semana los candidatos presidenciales. Tienen varias actividades en regiones durante los próximos días, una agenda donde comienzan también los últimos meses, los últimos esfuerzos de esta campaña, 53 días de 100 días, Sebastián Sichel, donde el trabajo es justamente poder buscar esos adeptos que hoy día no han llegado hacia sus candidaturas, y lo que planteaba también hoy día José Antonio Kast, mirar también a los candidatos del otro sector, porque Gabriel Boric sigue siendo la figura mejor posicionada dentro de las encuestas de esta carrera presidencial. Sí, los últimos días de las campañas siempre son cruciales y pueden ser bien determinantes en lo que ocurra, pero lo que está claro es que hay una estrategia en el oficialismo de decir que votar por Sebastián Sichel da una posibilidad de triunfo, no así en el caso de José Antonio Kast. Bueno, vamos a ver, será parte de los temas que se van a debatir, porque además también hay instancias donde ellos van a estar participando durante estos días los candidatos presidenciales. Gracias, Ignacia, por el reporte. Ignacia. Ya estamos rozando la máxima del día de hoy, Vivi. Estamos en 25 grados. Así que calor nuevamente para mucho este mes. calor. Bueno, vamos a ir a otra información porque hoy se reportó una persona baleada en el metro. No hay mayores antecedentes de qué habría ocurrido con este impacto balístico en una de sus pantorrillas. Tenemos ya a Max Frick que nos va a contar más. ¿Qué tal, Max? Hola, Max. Hola, Vivi, Roberto. Sí, muy buenas tardes. La verdad es que la propia víctima no quiso cooperar con la investigación. Lo que se sabe es que él habría tomado el metro en la estación Escuela Militar, pero ya con el impacto balístico, vale decir, no se habría producido al interior de las estaciones del metro ni tampoco en los andenes. Lo cierto es que tras recorrer varias estaciones y llegar a Metro Los Leones, esta persona al parecer comienza a perder la conciencia, y es ahí cuando es ayudado por personal del metro, se le prestan los primeros auxilios y rápidamente llega personal de seguridad municipal y también carabineros para apoyarlo. Es ahí cuando se le entrevista y se le pregunta qué le había pasado. Sin embargo, esta persona declina de confesar qué había ocurrido realmente, cómo había sido herido por este impacto de bala. Es así como finalmente Carabineros lo toma y lo traslada hasta un centro asistencial donde probablemente va a estar hospitalizado, y ahí seguramente ya con más calma podrá declarar lo que finalmente le ocurrió. Lo único que se sabe es que no fue al interior del metro. Vamos a escuchar declaraciones de testigos y también carabineros que asistieron a este hombre que estaba baleado al interior de una estación. Según dijeron que llegó herida, pero en ese momento yo iba pasando arriba. Cuando recién llegué, como un cuarto para las 7 pasé arriba, quedé mirando y había policía y ambulancia, pero había harta gente, investigación creo que había también. Prácticamente cuando yo llegué acá empecé a escuchar unos gritos diciendo que yo no he hecho nada, que me doblé el pie, y empecé a gritar mucho, muy fuerte, y había un poquito de gente y al ratito llegaron 3 carabineros, lo esposaron y lo metieron en el retén. En horas de la mañana ingresó a Metro Escuela Militar un individuo lesionado con impacto de bala. Esto fue rápidamente alertado por personal de carabineros que se encuentra en la central cámara de metro, siguiéndolo y prestándole cooperación en la estación Los Leones. El individuo mantiene antecedentes por delitos violentos, pero no posee procesos pendientes. Sin embargo, se negó a entregar información respecto a cómo ocurrieron sus lesiones. Hecho bastante extraño, seguramente va a ser la investigación que lleve adelante la Fiscalía Oriente junto con Carabineros, la que permita determinar en qué circunstancias fue baleada esta persona. Vamos a cambiar de información, pero seguimos lamentablemente con heridos a bala, esta vez en la comuna de La Pintana, en calle Los Almendros. 2 personas que iban circulando durante esta mañana lamentablemente quedaron en medio del fuego cruzado de una balacera que se produjo en esta comuna luego que sujetos desconocidos que iban en un vehículo realizaran varios disparos, incluso algunos testigos relatan una ráfaga en contra de una casa que aparentemente era el blanco de este ataque por parte de estos sujetos. Bueno, lamentablemente quedan 2 personas heridas, una de hecho mal herida con un disparo en la cabeza, otro con un disparo en sus extremidades, los que fueron rápidamente trasladados hasta un centro asistencial del sector sur de la capital. La persona con el disparo en la cabeza, claro, es la que está más grave. La Fiscalía Sur y la PDI, a través de la Brigada de Homicidios, ya están investigando quiénes se esconden detrás de estos hechos. Vamos a escuchar lo que dijo la policía luego de esta balacera que termina con 2 personas inocentes lesionadas. En circunstancia que 2 jóvenes del sector se desplazaban por la calle, de pronto fueron alcanzados por una ráfaga de disparos que efectuaron sujetos desconocidos que al parecer se habrían movilizado al interior de un vehículo, el cual escapó en dirección desconocida.
Estos disparos habrían alcanzado a las dos víctimas, hiriéndolas de manera grave, a uno en su cabeza y al segundo en una de sus extremidades. Bueno, nuevamente una situación que da cuenta de armas en manos de delincuentes, disparos al interior de una población, otra persona que tendrá que ser aclarada también las circunstancias de su herida de bala en una pierna, quien llegó a una estación del metro y no quiso decir qué había pasado. Así que seguramente vamos a estar ampliando esta información si es que se conocen antecedentes con respecto a por qué esta persona llegó herida a esta estación del metro Los Leones. Perfecto, Max, gracias por este reporte, que estés muy bien.